What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, dando referencias y hablando de verdades que no solamente van a ser aplicables, sino van a ser prácticas en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Éxodo, específicamente en los capítulos 19 al 22 del libro de Éxodo. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, quiero que pongas pausa a este video, vayas, leas y luego regresa. Aquí te voy a esperar. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad lo que vamos a hacer es dar un contexto general, señalar uno que otro verso y hablar de estas verdades en cómo las podemos aplicar de manera práctica en nuestro día a día. Así que por favor lee y luego regresa. Y comenzamos con la cuesta del plan bíblico. Estadísticamente, aquí es donde muchos se dan por vencidos, aquí es donde muchos tiran la toalla, aquí es donde muchos comienzan a simplemente leer, sin prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque va a ser una parte muy tediosa para muchos. ¿Por qué? Porque es ley tras ley. El que hiere a otro y mate será condenado a muerte. Si la muerte no fue intencional, pues Dios permitió que sucediera. Es como... Es muy pesado. No estoy diciendo que esto sea pesado. No estoy diciendo que la Biblia es tediosa. Pero seamos sinceros. Hemos comenzado planes bíblicos. Y cuando llegamos a Éxodo, Levítico y Números, muchos de nosotros nos damos por vencido. Así que estoy aquí para caminar contigo. Estoy aquí para animarte. No tires la toalla. Vamos a darle con todo. Y voy a tratar de sacar el contexto. Voy a tratar de hacer las referencias y voy a hablar de estas verdades que podemos aplicar de una manera fresca, de una manera práctica, de una manera sencilla, para así poder lograr nuestra meta de terminar la Biblia en un año. ¿Ok? Vamos a darle con todo. Esto es Éxodo 19 al 22. Y como siempre vamos a iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que las reglas de Dios son como una lista de restricciones? Sí. Tal vez te has preguntado si realmente hay un propósito detrás de cada no y detrás de cada haz esto. Si esa persona eres tú, bueno, este episodio es para ti, porque seguramente yo me he sentido de esa manera, yo me he hecho estas preguntas. Y sabes, en Éxodo 19 al 22 no es simplemente un manual de leyes, ¿ok? No quiero que veas esto como, bueno, pues son las leyes, son las instrucciones, es el manual de instrucciones que todos agarran y lo dejan ahí y lo guardan ahí y no le prestan mucha atención. ¿Por qué? Porque son mucha información innecesaria. Ya me sé los 10 mandamientos y vamos a darle con eso. Ok, no quiero que lo veas como un simple manual de leyes, ¿va? ¿Por qué? Porque en realidad es un encuentro con el Dios que libera antes de legislar. Lo que vemos o lo que vamos a descubrir a través de Éxodo 19 al 22, lo que vamos a descubrir el día de hoy es que sus mandamientos no buscan atarte a ti como persona, no buscan tenerte a ti atado a un manual de instrucciones, no, sino buscan traerte una vida libre, buscan liberarte del todo al todo, ¿verdad? Y curioso, ¿no? Como hace unos episodios estábamos hablando de, quiero ser un esclavo para Cristo. ¿Y qué libertad hay en un esclavo? Bueno, es esta libertad de la cual vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a entrar al resumen de lo que vamos a ver en estos capítulos. En Éxodo 19 nos va a llevar al monte Sinaí, donde el pueblo de Israel se encuentra cara a cara con la presencia de Dios. Van a haber truenos, humo y un pacto que cambia para siempre su relación con Él. Aquí es donde vamos a experimentar una transición en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Ya no simplemente los va a ver como un pueblo, sino los va a ver como esta novia. En Éxodo 20 nos entrega los 10 mandamientos, no como condenas, sino como líneas de seguridad para vivir tú y yo en libertad. Bueno, en este caso, para el pueblo de Israel. En Éxodo 21 al 22 va a desglosar las leyes que reflejan justicia,
que reflejan compasión y comunidad, leyes que protegen a los vulnerables y revelan el corazón de un Dios diferente. Y esto va un poco contra cultura porque muchas de las veces estamos acostumbrados a ser legislados de un punto de vista donde las leyes benefician a solo un cierto grupo de la comunidad, pero en esta ocasión vamos a ver totalmente lo contrario, el cómo estas líneas de seguridad son para vivir en libertad. Vamos a ver que las leyes van a proteger a los más vulnerables, van a proteger y van a revelar el corazón de un Dios diferente de lo que ellos estaban acostumbrados en un mundo politeísta, en un mundo antiguo, en un mundo donde había un Dios para todo. Había un Dios para la roca, había un Dios para el viento, había un Dios para la lluvia, había un Dios para el rayo, había un Dios para el fuego, había un Dios para todo. Entonces esto para ellos, este momento es revolucionario. Y quiero entrar al contexto, claves que van a abrir nuestra comprensión de una manera muy profunda al abordar estos capítulos. Porque, ojo, lo que a mí me gustaría hacer es comparar estos mandamientos, estas leyes con otros códigos legales, pero no de nuestro tiempo, no de nuestra Constitución mexicana o no de la Constitución de los Estados Unidos, no, sino del tiempo de ellos, sino con códigos legales contemporáneos a ellos. ¿Por qué? Porque recuerda, había otros sistemas como el sistema egipcio, había otro sistema como el sistema babilónico, ¿verdad? En comparación con otros códigos legales antiguos como el Hammurabi, la Torá es totalmente revolucionaria y aunque tiene mucha similitud la una con la otra, van a ser totalmente distintas. Y ojo, ¿cómo puede haber en algo similitud pero a la vez ser tan distinto? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. No solo establece consecuencias, sino que prioriza la dignidad humana y el amor al prójimo, algo que el código Hammurabi. ¿Qué es este código Hammurabi, Josh? Bueno, es el código con que la ley babilónica se legislaba. Era el código para el gran mundo, era para el mundo antiguo un código del cual todos estaban relacionados. Eran estas leyes, eran estas reglas de las cuales tenías que vivir, pero en realidad eran un poco muy ambiguas. Hammurabi protegía a los ricos, la ley, pero vas a ver que la Torá no protege a los ricos como tal, protege a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los pobres. A diferencia de códigos legales de su tiempo, la Torá incluye obligaciones, pero obligaciones positivas. Prestar ayuda, amar, actuar con justicia, no solamente evitar el mal, sino hacer el bien de manera activa. Esto es lo que nos diferencia la ley del Torá a cualquier otra constitución, a cualquier otra ley. De hecho, en base a esto, muchos del nuevo mundo ha sido formado, ¿verdad? Muchos van a ver o muchos van a entender estas leyes como una carga o como un legalismo, ¿verdad? Y es entendible, es fácil pensar que la ley equivale al legalismo, que el Torá equivale al legalismo. Y en realidad yo tendría un punto de vista un poco distinto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vemos el Antiguo Testamento como algo legalista, como algo en ciertas ocasiones con una connotación negativa. No hablando mal de lo sucedido, pero sí hablando o sí viéndolo de una manera legalista, de una manera negativa. Pero, ¿sabes? Yo creo totalmente lo contrario, porque es una gran muestra de la gracia y de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores de la historia de Israel vamos a ver que no les da ninguna ley, ningún mandamiento hasta a partir de estos capítulos. Es decir, los libera de un opresor. Los pasa de ser esclavos del faraón a ser esclavos de Dios. Los hace cruzar a través de
un mar. Les da de comer, les provee, hace un pacto con ellos y luego habla de estas leyes cuando el mundo es totalmente contrario. Si tú quieres pertenecer, primero tienes que aprenderte nuestro código, primero tienes que practicar nuestro código legal y luego puedes pertenecer, pero para Dios es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos van a ver estas leyes como una carga o legalismo, pero para la audiencia original no era una carga. Era totalmente algo revolucionario. Era libertad. Para ellos no hubiese sido una carga estas leyes. Para ellos no hubiese sido algo tedioso. Hubiera sido algo transformador, algo libertador. ¿Y por qué estás tan seguro de esto, Josh? Bueno, porque por primera vez sabían exactamente lo que su Dios esperaba de ellos. Y no incluía sacrificios humanos. ¿Cómo, Josh? Así es. En la ley, en el código legal, Hammurabi, en otros sistemas como los egipcios, como los babilónicos, creo que estoy diciendo esa palabra mal, pero me puedes corregir en la sección de comentarios. Pero para la gente de Babilonia no había esta certeza de libertad. ¿Por qué? Porque para ellos si ellos querían lluvia, tenían que hacer un sacrificio. Tal vez de una paloma, tal vez de un animalito, tal vez algún pacto. Y si eso no funcionaba, si no descendía lluvia, decían, tal vez el sacrificio no funcionó y tengo que sacrificar más y más y más y más hasta el sacrificio más grande que pagar era la muerte de un niño. Y no había ley en contra de eso. Entonces, al ver estas leyes, para ellos es totalmente revolucionario porque por primera vez sabían exactamente lo que su Dios esperaba de ellos y no incluía sacrificios humanos. Porque en su contexto cultural ellos tenían que sacrificar para la lluvia, sacrificar para aquello. Y si no pasaba es porque a lo mejor no era suficiente. Pero aquí cambia por completo porque ahora saben exactamente lo que Dios espera de ellos. Y vamos a ver en Éxodo 20:20 nos recuerda que el temor de Dios no es terror, sino reverencia que nos aparta del pecado y nos acerca a su corazón. Y quiero leer varios versos para hacer ciertas referencias, ciertos señalamientos. En capítulo 20 del verso 1 al verso 17 vamos a tener nuestros 10 mandamientos y a partir del verso 20 del capítulo 22, mediados del capítulo 20 vamos a empezar a ver estas leyes del Éxodo. Pero quiero leerte algo que para mí fue muy revolucionario y ha cambiado mucho mi vida. Eso es capítulo 20, verso 20, dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, después de darle los mandamientos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Para que sientan temor y no pequen. ¿Qué me quiere decir esto, Josh? Bueno, esto me quiere decir que no basta con amar a Dios para no pecar. Tengo que tener reverencia y tengo que tener temor a Dios para no pecar, porque es posible amar a Dios y seguir pecando. Es posible amar a Dios con todo mi corazón, pero no temerlo, y por no temerlo voy a hacer lo incorrecto, voy a seguir pecando. Y es este verso maravilloso que para mí abre mi mente y cambia mi corazón de una manera revolucionaria. ¿Por qué? Porque dice: hey, Dios ha venido a ponernos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen, no de una manera que tenga miedo de Dios, sino que tenga reverencia a Dios. Y sabes, quiero darte detalles que para mí son fascinantes. Y en Éxodo 19 es donde te dije que va a cambiar esta relación del pueblo de Israel hacia con Dios de una manera de novio y novia. La frase el tercer día se va a repetir en Éxodo 19, conectando proféticamente con Jesús, quien se manifestó su gloria y su primer milagro en las bodas de Canaán. Al tercer día Él convirtió agua en vino.
Eso lo vemos en Juan capítulo 2. Pero en Éxodo 19 es visto en la tradición judía como un acto matrimonial entre Dios y su pueblo. Desde aquí, la idolatría ya no va a ser solamente idolatría. Se verá como un adulterio espiritual. Y es cuando a partir del capítulo 19 Dios va a comenzar a tratar la idolatría como un adulterio y les va a decir, bueno, tú Israel, que has cometido adulterio en contra de mí, ¿a qué se va a estar significando? Es a esta idolatría que has levantado dioses falsos. Y esto me va a guiar a las verdades que tengo preparadas para ti. Estas verdades aplicables y prácticas, ¿verdad? Número 1, las leyes de Dios, no buscan controlarte, sino buscan forjar un pacto. Nacen de la gracia y no van a nacer del miedo. Número 2, Dios siempre te salva antes de enseñarte a obedecer. Y esto es lo que deberíamos estar practicando en nuestras iglesias. Antes de querer que otros sigan nuestras reglas, nuestras liturgias, deberíamos de primero enseñarles, deberíamos de primero enseñarles a Cristo, atraerlos con lazos de amor. ¿Por qué? Porque Dios siempre salva antes de enseñarte a obedecer. Por eso es gracia, no legalismo. Número 3, el temor de Dios es un regalo. El amor nos atrae, pero el temor, la reverencia a Dios nos mantiene en el buen camino. Y número 4, eres parte de un reino de sacerdotes. Tu vida conecta el cielo con la tierra, llevando la presencia de Dios a donde más se necesita. ¿Cómo dices eso, Josh? Bueno, leamos capítulo 19, verso 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote? Es conectar a Dios con personas, es ser un puente. Hey, tú y yo somos sacerdotes. Asegurémonos de conectar a gente a Jesús, de conectar a gente a Jesús, ¿verdad? Tú eres parte del reino de sacerdotes. Tu vida conecta el cielo con la tierra. Lleva a la presencia de Dios a donde más se necesite. Sé luz en donde estés. Nos vemos el día de mañana. Vamos a entrar en esta cuesta, pero hey, este será el año donde tú y yo terminamos la Biblia. Si es de bendición, comparte, dale like, suscríbete, todo eso, deja un comentario, haz lo que tengas que hacer. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.